Kaixo Egunon, ¿qué tal? Hoy vamos a entrenar las emociones. Sí, lo han oído bien. Entrenar las emociones, porque les hablamos de la próxima apertura de un gimnasio de las emociones en Bilbao. O sea que igual que llevamos el cuerpo físico al gimnasio, pues también se pueden poner a tono las emociones. Y para hablar de este asunto tenemos hoy con nosotros a Asier y a Marc. Muy buenos días, Egunon. Bueno, ¿podemos entrenar las emociones entonces? ¿Cómo se hace esto? Sí, bueno, concretamente sería identificar, el entrenamiento emocional consistiría en identificar, gestionar, regular las emociones. Sí, el hecho de que las emociones, pues bueno, están ahí, ¿no? Pero las emociones en sí no las podemos entrenar, no las podemos modificar. Lo que podemos modificar es cómo nos posicionamos ante esas emociones, cómo las identificamos y las usamos en nuestro beneficio en el día a día, ¿no? Para solventar problemas y demás. O sea que no se pueden cambiar estas emociones. Hombre, cambiar, si tú te pasa cualquier problema, si tú tienes cualquier problema, la ira, la tristeza, el miedo va a estar ahí, ¿vale? Lo que muchas veces no sabemos o nos desborda es el cómo gestionar eso, cómo gestionar esa ira, cómo gestionar ese miedo, cómo identificarlo, cómo saber cuándo estamos siendo dominados por ello. Eso es un poquito lo que muchas veces no sabemos cómo hacerlo y en este lugar pues podemos entrenar, ¿no? a saber gestionar todo esto y a usarlo un poco en nuestro beneficio en el día a día. Y luego se van como aplacando, ¿no? Disolviendo las emociones. Siempre van a estar ahí, siempre vamos a estar en algún estado emocional. Por ejemplo, nosotros ahora estamos relativamente serenos, pero la idea es estar en la emoción más adaptada en el momento y la que mejor corresponde y la que más funcional sea, ¿no? Pero esto, el gimnasio de las emociones que vais a abrir, por cierto, ¿cuándo se abre? Pues la idea está en hacer el acto de inauguración en diciembre, a la hora de pues, Navidades o así, un poco con los buenos propósitos de nuevo año, hacer el acto de inauguración y en enero empezar ya los talleres y empezar a llevar, pues, poner en marcha todas las iniciativas y todas las actividades. O sea, ¿Y esto es como ir al psicólogo? No, no es como ir al psicólogo. No hace falta tener una problemática concreta de carácter psicológico, es para toda la población general y no para población clínica, es decir, cualquier persona puede trabajar en la gestión de sus emociones y en la identificación de las mismas sin necesidad de tener ningún problema, por supuesto. Sí, o sea, eso al final, al final es como cuando tú vas al médico o lo que sea y te dicen, mira, tienes que hacer ejercicio físico, tienes que ir al gimnasio, es bueno para tu corazón, es bueno para... Pues esto es un poquito lo mismo, ¿no? Ir a este gimnasio para entrenar esas emociones, o cómo utilizar estas emociones, cómo poder manejarlas para que tú te pueda servir en tu bienestar y en tu día a día, ¿no? ¿Y esto cuánto cuesta? Porque claro, si no tienes un problema gordo, de repente decir, mira, me voy a gastar el dinero en que me ayuden a gestionar mis emociones, la gente va a hacerlo, o sea... Hombre, al final no deja de ser como un gimnasio. Tú un gimnasio, de hecho es bastante más barato que un gimnasio, ¿no? Pero bueno, al final tú vas a un gimnasio y dices, joder, pues puedes decidir dejarte ese dinero en ir a un gimnasio para poder entrenar tu cuerpo, para poder practicar un poco tu actividad física o no, ¿vale? Tú en el gimnasio ves una serie de resultados, aquí sería un poco lo mismo. Hay gente que lo puede considerar importante, nosotros personalmente por eso lo sacamos, ¿no? Porque lo consideramos importante, y hay otra gente que puede decidir que es un gasto que no lo necesitan, que no va para ellos, ¿no? Entonces, pues bueno, eso depende un poco de cada uno, de los intereses, de la importancia que dé a cada aspecto. Y hasta donde quiera llegar, ¿no? Porque puede simplemente decidir hacer un taller de 5 horas o tener un monitor emocional o asistir a más partes del entrenamiento emocional, como pueden ser charlas o talleres independientes que no sigan los niveles troncales del gimnasio. Claro, pues esto os quería preguntar justamente, ¿cómo planteáis vuestro trabajo? Pues digamos que eso, la parte troncal serían 5 niveles donde hay diferentes talleres donde se trabajan las diferentes áreas de las emociones y en función a cómo vamos subiendo de nivel, pues digamos que se va complicando o profundizando. Es decir, en un primer nivel pues vamos a trabajar el estrés, la asertividad y más adelante pues se va profundizando sobre las competencias socioemocionales intrapersonales e interpersonales, etcétera, ¿no? Y paralelamente a eso hay un monitor emocional que sería como un coach, un counselor inglés que no tiene nada que ver con la psicoterapia, simplemente pues un asesoramiento de por dónde vas, por dónde quieres ir, cuáles son tus debilidades, tus fortalezas, y paralelamente a eso también hay un espacio de entrenamiento emocional donde pues también se trabajarán diferentes charlas, talleres, etcétera, ¿no? Con diferentes colaboradores. Por cierto, no lo hemos comentado todavía, pero vosotros sois 2 de los psicólogos miembros o fundadores de este gimnasio de las emociones, pero ¿cuántos sois?
Pues los promotores de esta iniciativa somos cuatro psicólogos, estamos Marc y yo, digamos que somos los jóvenes, ¿vale? Pero luego están otras dos personas, José Antonio González y Miguel Ángel Ruiz, que también están formando parte del equipo promotor que ha ideado un poco y está llevando en marcha esta propuesta. Pero luego hay otros muchos colaboradores que, bueno, que están colaborando en este gimnasio, dando charlas, dando talleres, un poco implicados en el gimnasio. Vale, pues voy yo, por ejemplo, al gimnasio de las emociones. Vienes, perfecto. Hola, muy buenos días. Vengo a entrenar mis emociones. Entonces, no sé, ¿qué es lo que me preguntáis en primer lugar? Bueno, la idea de inicio de la recepción de una persona que venga al gimnasio emocional es que viene con unas necesidades, ¿no? Que viene viene buscando algo. Tú vienes a entrenar tus emociones, pero es por algo, porque quieres, pues bueno, tienes una serie de debilidades, una serie de necesidades, y eso tú a nosotros en el cuestionario inicial nos lo expones. Nos expones qué necesidades tienes, qué expectativas, qué quieres conseguir viniendo al gimnasio, qué deseas mejorar, qué deseas trabajar, y nosotros te pasamos un cuestionario, tú te autoevalúas a ti misma, pues, tus propias emociones, cómo las manejas, cómo las evalúas, y luego a raíz de ahí, entre los dos, tanto el monitor emocional como la propia persona, elaboran un itinerario individualizado, ¿vale? Dentro de esos talleres y esos niveles que hemos hablado, se va elaborando un poco el itinerario individual para cada persona, el que está más apropiado para las necesidades y las expectativas de cada uno, ¿no? ¿Y esto se trabaja en base a las emociones o en base a los conflictos que tienes? Bueno, yo creo que es un poco ambas cosas, ¿vale? Porque generalmente tú puedes tener unos conflictos más habituales en tu día a día, pues mira, tengo problemas a la hora de ahora mismo el miedo, por ejemplo, que tengo hoy en día, o la ira o lo que sea, pues no sé muy bien cómo gestionarlo. Pues al final está un poco ligado, ¿no? Los conflictos, a la base de todos los conflictos están las propias emociones. Entonces, se trabaja un poco ambas, se trabaja un poco los conflictos dentro de esas propias emociones. Es que muchas veces es como que sabemos que nos encontramos mal, pero no sabemos qué emoción está ahí funcionando, está en pleno apogeo. Claro, no sabemos, hay que ponerle nombres y apellidos, ¿no? Sé que puedo estar mal y no sé qué es lo que me pasa, ¿no? Y de eso se trata también el gimnasio emocional, de aprender a saber lo que me pasa. Ese sería el primer paso, ¿no? Poder identificar esas emociones. A lo largo del día pasamos por un montón de estados emocionales distintos y poder identificar, me estoy empezando a enfadar, estoy triste, tengo ansiedad, tengo miedo. Entonces me imagino que, bueno, muchísima gente en estos momentos tiene miedo al futuro inmediato, pues porque se queda sin trabajo y tal. ¿Cómo plantearíais? Bueno, tenemos unos cuantos minutos aquí para hablar, pero para ver un poco en qué va a consistir vuestro trabajo, ¿cómo plantearíais el trabajo ante a una persona que tiene miedo? La verdad es que ahora mismo, hoy en día, el miedo, que creemos que es una de las emociones que están más presentes hoy en día en nuestro día a día, lo fundamental nosotros creemos que es el hecho de identificar ese miedo, ¿vale? Las consecuencias ya las estamos viendo en el día a día, pues cómo no somos capaces de hacer una serie de actividades por miedo a qué va a pasar, estamos en el trabajo y metemos más horas porque no sabemos qué va a pasar, nuestros hijos, nuestra familia. El primer paso yo creo que sería identificar ese miedo, ¿no? ¿Cómo hacerlo? Pues viendo un poco qué pautas de conducta llevamos, cuáles son nuestros pensamientos, qué emociones tenemos, ¿no? Entonces, incluso nosotros solemos hacer una especie de termómetro emocional que decimos, bueno, el miedo, si tuviese un color, ¿qué sería? Pues yo qué sé, el rojo. Pues ¿cómo estamos? ¿En rojo claro, en rojo más intenso, en rojo oscuro? ¿Vale? Y a partir de ahí vamos viendo un poco, ¿no? Cómo vamos identificando ese miedo, cómo lo vamos sabiendo gestionar, regular y demás. Pero lo importante, sobre todo en este caso, sería identificar que estamos empezando a sentir ese miedo y está empezando a controlar y a dominar nuestra vida diaria. ¿Y qué se puede hacer para controlarlo? Pues bueno, se pueden hacer muchas cosas, ¿no? Sería ver un poquito, por ejemplo, en el estrés diario del trabajo, pues simplemente hay pequeñas técnicas o cositas que se pueden hacer, entre otras muchas, pues puede ser simplemente, por ejemplo, las respiraciones, ¿no? Como decíamos, todo está implicado, la fisiología, la emoción, el pensamiento, etcétera. Y si, por ejemplo, yo siento estrés en el trabajo y procuro hacer 3 respiraciones profundas, diafragmáticas, llenando al máximo de su capacidad abdomen y pulmones, respiraciones profundas, aguantando y soltando, simplemente voy a engañar, digamos, a mis emociones, porque no puedo estar en un estado de ansiedad o de estrés estando relajado, porque en el momento en que tengo esas respiraciones profundas, la aceleración cardíaca disminuye, hay menos sudoración,
hay un aumento de leucocitos en sangre y entonces esto no se corresponde, no casa y simplemente empezaríamos a relajarnos con 3 sencillas respiraciones profundas, por ejemplo. Pero bueno, esto es un parchecito, ¿no? Como tomarse una pastilla. Hay más cosas que se pueden hacer. Yeah. Trabajáis también mucho pues dentro de vuestra experiencia profesional con grandes organizaciones, ¿no? ¿Qué resultados os ha dado esto? Porque es que es ahí donde se complica la historia, ¿no? Una cosa es que vaya una persona, pero dentro de grandes organizaciones pues hay muchísimas personas diferentes interactuando. Hombre, a ver, al final las organizaciones no dejan de ser un conjunto de personas, ¿no? Entonces al final solo hay que adaptar a esa organización, a esas personas, ¿vale? Es un poco lo mismo, lo único que sí es cierto que en las organizaciones son más especiales, ¿vale? Porque están dentro de, de un liderazgo, dentro de una serie de organigrama. Pero al final, pues bueno, ahora mismo estamos teniendo una experiencia con José Antonio, está teniendo una experiencia formando en inteligencia emocional, con gente de Repsol y demás, y la verdad es que está teniendo un éxito, increíble. O sea, nos han pedido todavía más cursos que haga para el año que viene y demás. Entonces sí que ahí estamos viendo la necesidad que tienen hoy en día las organizaciones de gestionar todo este trabajo emocional y todo este trabajo del manejo de las emociones. ¿Y cómo se plantea este trabajo? Nos estás pidiendo que hagamos un gimnasio aquí en un momento. Bueno, sí, es que al final pues no sabemos, ¿no? Para una organización. Para una organización. Bueno, sí, estamos hablando de una organización, os he pedido un poco de información sobre el tema del miedo en personas individuales, ¿no? Pero a nivel colectivo, porque me imagino que aquí pues se tienen que generar, yo no sé cómo estará, has mencionado Repsol, no sé cómo estará la situación en Repsol ahora, pero hay muchísimas organizaciones en las que pues el miedo justamente lleva a muchísima gente pues a excederse en el trabajo, ¿no? A generar relaciones pues de muchísima competitividad. De todas formas, que Repsol consuma este servicio no significa que estén muy mal, ¿no? No el que mejor coge la mejor butaca en el Arriaga no es el que peor tiene la espalda muchas veces, ¿no? También. Respecto a organizaciones, al final lo que habría que hacer es crear un clima poco a poco, yendo trabajando las emociones poco a poco, que genere el que pueda aflorar esos conflictos que puede haber entre ellos y que se puedan manejar y trabajar de una manera asertiva y sacando todo sin la necesidad de atacar al otro, ¿no? Parece que a veces cuando discutimos por narices tenemos que señalar con el dedo y simplemente se trata de que hable de lo que pienso, de lo que yo siento, de lo que a mí me pasa y de qué podríamos hacer para mejorar esto, ¿no? Y hay que abrir espacios de diálogo, o cómo se abren, porque es muy fácil decirlo, pero luego hacer... Pues muy poquito a poco, ¿no? Puede pasar simplemente por hacer una ronda en la que cada uno pueda decir un par de cositas íntimas suyas, por ejemplo, buenas o malas, y eso pues puede ayudar a relajar y a distendir un poco el ambiente, ¿no? Es que no, claro. Justamente abrir estos espacios, no sé, me imagino, pues por ejemplo, en una organización pues tan grande como esta casa, por ejemplo, ¿no? ¿Todos pasan por el coach o...? Lo ideal sería todos los que quieran o tengan la voluntad, ¿no? Esa participación genuina y... Sí, al final no se obliga a nadie a trabajar con el monitor, a trabajar en los talleres. Al final el monitor emocional no deja de ser una persona que te ayuda a solventar estos problemas. Hay gente que trabajando esas emociones ya le vale, no tiene esa necesidad, no tiene por qué. Pero sí que es cierto que estas personas, pues bueno, son unos profesionales que te van ayudando, ¿no? Te van aconsejando, te van asesorando y es más fácil este esfuerzo, digamos, en estos talleres emocionales de trabajar con las emociones es más fácil y más llevadero, sobre todo. Entonces, Luego también influye mucho la remuneración, ¿no? O sea, me refiero a que dentro de una empresa, pues las personas que se sientan bien remuneradas, y no sé si vosotros podéis hacer algo, ¿no? Pues hombre, en cuánto dinero le puedan pagar o la remuneración de cada uno, la verdad es que ahí no entramos, ¿no? Pero bueno, sí que es cierto que, no deja de ser, pues bueno, un cierto sentimiento de poca valía, ¿no? De poco reconocimiento ante su trabajo y demás, pero bueno, eso... En cualquier caso, el tema de la remuneración es que volviendo a la parte emocional, ¿no? Lo más importante es que la propia persona que esté trabajando se sienta valorada. Al final, un aumento de sueldo, que estupendo es, y a todos los que nos lo den, pero al final esa motivación puede servir las primeras semanas. Luego vuelvo a encontrarme como antes. Entonces, ¿de qué me sirve si yo no tengo una motivación, una curiosidad, un sentirme valorado por los demás? Entonces, un clima de equipo que todos se sientan útiles y valorados es lo que va a favorecer una motivación y no tanto pues un aumento de sueldo que es otro parchecito y que si realmente hay un problema de base emocional pues no va a suponer
la solución del problema. Vale, pues entonces, volviendo al taller individual, no me siento lo suficientemente valorado, ¿qué hago? Me voy, o sea, vosotros ¿en qué trabajáis? ¿En que todos tenemos que tenemos que elaborar nuestro propio plan de vida o...? Hombre, a ver, lo que es cierto es que cada uno es dueño de sus propias emociones, ¿no? Entonces, los talleres ya no son tanto individuales como son más grupales, ¿no? El hecho de todos los talleres que sean no son individuales de cada persona, sino se hacen en grupos, y un poquito la idea es esa, ¿no? De que cada uno vaya trabajando su propia emoción y vaya siendo dueño de esas emociones, cómo le afectan en su día a día. ¿Vale? Entonces, cómo le van afectando, cómo son capaces de identificar esas emociones y cómo le ayudan o le dificultan en su día a día, cómo, lo que decías tú, cómo van planificando hacia dónde quieren ir. O sea, que tú hagas una evaluación y digas, me he levantado hoy, me miro al espejo y digo, ¿qué quiero hoy? ¿Qué quiero conseguir hoy? ¿Lo voy a conseguir? ¿No lo voy a conseguir? Y al final del día te evalúes y digas, mira, he conseguido eso que esperaba hoy, he conseguido reír, he conseguido hacer reír, he conseguido... ¿Todo eso lo he conseguido? Sí, no. ¿Qué tengo que hacer? He terminado el día y me encuentro satisfecho, he conseguido reír, he conseguido estar bien en el trabajo, he conseguido quedar con mi familia, poder hablar, estar a gusto con ellos. Un poquito que se haga una evaluación esa personal y vea si realmente está siguiendo la línea o el camino que él desea seguir o no, ¿no? Entonces, pues ahí empezar a establecer una serie de cambios. Claro, estamos hablando de las emociones, pero ¿cuántas emociones hay? ¿Podríamos clasificarlas? No sé. Escabrosa pregunta. Pues hay muchas versiones de esto, ¿no? Al final se identifican 5, hace poco yo oía que 10, depende, ¿no? Es que claro. Sí, o sea, a ver, no deja de haber como unas emociones... Estaba el miedo, ¿no? Sí, pues las más reconocidas son que sí, miedo, tristeza, ira, alegría, esperanza, decían también, serenidad, felicidad. Serenidad. Entonces, sí que hay una serie de emociones que son consideradas como un tanto básicas, ¿vale? Y a raíz de la mezcla, un poco, son como los colores, ¿vale? De hecho, nos gusta asemejarlo a las emociones con los colores, porque tú tienes una serie de colores básicos y luego toda la gama de colores la consigues aparte de mezclar estos, ¿no? Pues esto es un poco algo parecido. Entonces, las emociones, tienes una serie de emociones básicas, pero vas obteniendo todas, ¿vale? De la mezcla o de la contribución de un poco de todas ellas, ¿no? Entonces, pues bueno, emociones, pues te pueden decir, hoy te puedo decir yo unas, mañana marco otras y seguro que hay otra persona que te dice otras. Entonces no hay un consenso establecido de cuántas emociones básicas hay. Pero sí, por ejemplo, hablando de gestionar y de identificar y todo esto, hay una que muchas veces nos hace flaco favor, que es la ira, el enfado, ¿no? La rabia. Por ejemplo, después de ese estrés en el trabajo, porque no me suben el sueldo, lo que sea, voy al supermercado y voy con el carro y justo cuando me toca a mí pasar, se me adelanta una persona y yo puedo reaccionar de diferentes maneras, ¿no? En base a mis emociones. Es decir, puedo ser dentro de un espectro de agresividad o de rabia, podría tener una implosión y decir, este canalla que se me ha colado y tal, o tener una explosión de ira y decir, me cago en la leche, lo cojo, lo mato, pero ¿quién te crees que eres? O tener una conducta asertiva en la que puedas expresar lo que te pasa, lo que sientes, disculpe, igual se ha confundido, pero estábamos esperando la cola, igual justo me ha tocado a mí, si es tan amable se puede poner y respetarlo como los demás. Pues esto sería el identificar, no estoy de acuerdo con esto y me estoy empezando a poner de mala leche, y cómo puedo gestionar esta emoción, porque al final tanto ser agresivo como luego inhibido y guardármelo, ninguna de las dos nos va a reportar nada positivo, ¿no? En el tiempo se va cargando, se va alimentando y cada vez es peor. Entonces eso sería, por ejemplo, gestionar la emoción. ¿Cuántos talleres proponéis vosotros? O sea, hemos hablado de identificar las emociones, ¿no? Y luego, bueno, Sí, a lo largo de 5 niveles, pues habría diferentes talleres en base a cada nivel, ¿vale? Pues en el primer nivel son algo más superficiales, en el segundo nivel, en número exacto, si quieres, te puedo decir también, pero son, pues bueno, en el primer nivel tenemos 6, ¿no? Que trabajan sobre la relajación, autoestima, uno de meditación, manejo del estrés, regulación del estrés, identificación y demás. Luego en el segundo nivel son algo más profundos, que ya se empiezan a desarrollar las competencias socioemocionales intrapersonales, interpersonales y ejecutivas. En el tercer nivel es un poco más sobre las propias heridas emocionales que tenemos, que acarreamos en nuestra vida diaria, ¿vale? Del pasado y demás, cómo gestionar estas heridas tóxicas también, estas emociones tóxicas que muchas veces nos dominan, ¿vale? Y dominan nuestra vida.
y pues también un poco los impulsores psicológicos. Luego están también otros talleres, en el cuarto nivel están otros talleres más elaborados hacia la propia planificación de vida, las metas vitales, un poco hacia dónde queremos ir, hacia dónde queremos llevar nuestra vida, ¿vale? Y luego en el último nivel es un poco una reflexión final acerca de este camino emocional, a dónde hemos llegado y bueno, un poco que compartan con nosotros qué es lo que han aprendido, ¿no? ¿Y cuánto tiempo puede durar el trabajo dentro del gimnasio de las emociones? Lo que cada uno quiera. Hasta donde tú quieras llegar. Hay gente que va al gimnasio 6 meses y luego llega el verano y lo deja, o al revés, o está más porque es verano y hay que lucir pechito en el chiringuito. Pero depende, al final hasta donde quieras llegar. Si haces todos los niveles, pues sí, va desglosado en varias semanas y sí puede durar entre 1 o 2 años, porque además se trata de eso, ¿no? De poder ir consolidando. Entonces, si lo trabajamos y se produce una experiencia emocional distinta, pero luego se pierde, se nos desvanece y se diluye entre los dedos, ¿no? Entonces, lo ideal es poder mantenerlo poco a poco para poder ir consolidando, cristalizando esos aprendizajes emocionales. ¿Y el precio varía en función del tiempo que se esté o de...? No, a ver, al final el precio va en función a la hora, ¿no? O sea, en función a las horas que cada uno vaya entrenando, en función a eso es lo que va a pagar. De todas maneras, sí que nosotros entendemos que las emociones son un poco para todos y que todo el mundo tiene acceso a ellas, entonces sí que estamos elaborando planes para que la gente, pues que igual tenga menos recursos, pues también pueda acudir a cambio de que pues traiga a otras personas que puedan venir también al gimnasio y demás, y entonces les pueda salir mucho más económico. Pero en principio el precio va en función a las horas que cada uno destine al entrenamiento emocional en el centro, ¿no? Has hablado, Asier, de heridas tóxicas, de relaciones tóxicas que, bueno, pues muchísima gente las tiene, ¿no? O en el trabajo o con la familia, sí, justamente, ¿no? Qué difíciles pueden ser muchas relaciones madre-hija, por ejemplo, que... Pues sí, de hecho la familia y lo que son las relaciones cercanas es donde más se ven, ¿no? Estas emociones tóxicas y estas heridas que vamos arrastrando a lo largo de nuestra vida, en estas relaciones cercanas es donde más fuertes se notan. Entonces, esto es algo que al final el cerebro no deja de tener como autopistas emocionales, ¿vale? Si tú cuando estás con tu hija estás acostumbrada a que se va a poner en mi contra y entonces me voy a cabrear y la voy a castigar, ¿vale? Y ya tienes como una especie de autopista que es hacia lo que te lleva, ¿vale? Y tu hija lo mismo, seguro que le voy a decir esto, lo va a entender mal, me va a cabrear y me va a no sé qué. Entonces, al final lo que consiste un poco es en tratar de romper estas emociones tóxicas que nos dominan muchas veces, que nos llevan por unas conductas que igual no son las que deseamos, y aprender a llevar otras autopistas emocionales, ¿no? Dentro del cerebro. Y al final lo que decíamos de una persona, cómo nos puede muchas veces pues bueno, afectar a nuestra propia salud, ¿no? Porque decías de lo de las personas que nos generan muchas veces, que nos despiertan unas ciertas emociones, ¿no? Eso es así. Y de hecho nosotros hicimos, de hecho desde aquí invitamos a la gente a que lo haga, hicimos una dinámica en la que, bueno, para que se vea un poco la relación de las emociones con la salud y con las personas en sí, invitamos a que todo el mundo se ponga a pensar en una persona que con la que tiene mucho trato, con la que está muy bien, que se siente muy cómodo, que es una persona muy cercana suya, y que la visualice bien. En ese momento que trague saliva, no hay ningún problema. Sin embargo, ¿qué pasa? Que si tú coges y dices, mira, visualiza a esa persona que la tienes aquí en la cabeza y según la miras te despierta ese odio, te despierta esa rabia, ahora traga saliva. La gran mayoría de gente no puede, se atasca, no, ¿vale? Entonces ahí es donde vemos el mejor ejemplo de cómo las emociones, ¿vale? En una dinámica muy simple, pero cómo las emociones nos pueden incluso modificar nuestro estado de salud, ¿no? Y cómo esas personas despiertan en nosotros esas emociones. Entonces ahí, por ejemplo, podemos ver un poco una de las dinámicas que se pueden llevar a cabo, ¿no? Mucho más prácticas para poder llevar a nuestro día a día. Sí, porque romper esas dinámicas es lo más complicado, desde luego. Sí. Ahí es donde hablaba un poco Marc de las nuevas experiencias emocionales, ¿no? Generar muchas veces esas nuevas experiencias emocionales que te rompan un poco esas autopistas que hablábamos en el cerebro que te llevaban, y pues poder generar otras nuevas. Igual permitirte también, ¿no? Pues no ser perfecta. Me refiero a que la superwoman, ¿no? De la que tanto se habla, que es buena profesional, buena madre, buena esposa, buena amante, buen todo, esto es imposible. Bien. Tratar de ser buena madre, tratar de ser buena esposa, tratar de ser buena profesional, eso está bien. Ahora, si como has dicho la palabra perfecta, tu objetivo es ser perfecta, no te va a quedar más remedio que frustrarte, porque eso es imposible, ¿no?
Entonces es también un poco dar un grado de realidad y hasta dónde yo puedo ir avanzando, dando pequeños pasos, pero si nos ponemos una meta inalcanzable no nos queda más remedio que sufrir, ¿no? Sí, tú puedes establecerte una meta, el problema es cuando ya te obligas a tener que llegar a esa meta, ¿vale? Entonces tú puedes querer ser, lo que decía Marc, la mujer perfecta, pero te tienes que dejar también no tener por qué lograrlo, ¿no? O sea, mi objetivo es tratar de ser lo mejor posible, pero no la obligación de tener que lograrlo, ¿no? Porque entonces ya te estás obligando a algo que no vas a lograr, lo que decía Marc, ¿no? Acabas frustrándote y acabas, pues bueno, sacándote de quicio a ti y seguramente a todos los que tengas a tu alrededor, en tu entorno. Ya. Igual hasta perdiéndote pues lo bueno que tienes, ¿no? Sí, muchas veces si estás pendiente de mirar arriba te pierdes lo que hay abajo y te acabas cayendo, ¿no? O sea, claro. Es que al final lo que pasa con las metas es que realmente el disfrute está en el durante de esa consecución del logro, ¿no? Porque si lo pensamos al final, ¿el objetivo cuál es? Estar felices, estar tranquilos, estar serenos, tener un bienestar. Y eso solo lo podemos tener ahora mismo, nosotros tres, ¿no? Aquí ahora. No hay más momento que el momento presente. Entonces, a veces estamos poniéndonos objetivos. Pues seré feliz cuando tenga una casa, cuando tenga un coche. Estupendo, ya te lo has programado para no poder ser feliz ahora hasta que lo tengas y cuando lo tengas te durará la alegría un par de días, ¿no? Es ese reforzar el que yo puedo hacer de mí una persona feliz de manera constante, ¿no? Y estar serena y tranquila en todo momento. Habéis dicho que el gimnasio de las emociones no es como ir al psicólogo, entonces ¿hay algún momento en el que vosotros consideréis que una persona tiene que ir al psicólogo? ¿Y cómo lo valoráis? Sí que en esos cuestionarios y el propio monitor emocional es un profesional que sabe en qué momento pues, no se puede trabajar con esas emociones, o están demasiado a flor de piel, o están invadiendo demasiado a esa persona, y dentro de ese gimnasio ya igual se queda demasiado leve, ¿no? para sí. poder... Efectivamente, si nosotros identificásemos que hay una problemática que realmente necesita una psicoterapia para ser corregida con mayor prontitud, lo derivaríamos directamente, por supuesto. O sea, por ejemplo, con un trastorno del sueño, porque eso ya es algo serio, ¿no? No sé. Bueno, ¿qué sería en concreto ese trastorno del sueño? Ya has entrado en un tema un poco. A veces esas etiquetas hay que tener cuidado, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Qué está haciendo esa persona para mantener ese trastorno del sueño? ¿Qué le lleva ahí? Sería desglosar un poquito. Pero en cualquier caso sí que es cierto que tanto si hay patología como si no, el gimnasio emocional va a venir bien. Y es cierto que si nosotros identificamos que hay una problemática más seria, directamente lo vamos a derivar y vamos a decir, necesitas esto, ¿no? Como si tienes gripe, pues vas al médico, ¿no? Y sobre todo verlo como un programa de prevención, ¿no? Es decir, nosotros no estamos aquí para solucionar ni intervenir sobre problemáticas que ya estén, sino que pues, en ese que empiezas a tener problemas de sueño, pues qué es lo que te está, ¿no? Trabajar un poco con esas emociones antes de que se dé el problema, ¿no? Prevenir un poco todos esos problemas que pueden haber y solucionar o ayudarnos a solucionar los problemas que pueda haber en nuestro día a día. ¿Vale? Vais a abrir entonces, por tanto, en enero, ¿no? En Eutoquia. Bueno, en diciembre. O sea, bueno, en diciembre, sí, para que ya en enero. ¿Ya tenéis pacientes o clientes? Pues sí que tenemos ya dentro de la plataforma de crowdfunding que hemos empezado, ya hay gente que ha querido contratar pues, las recompensas de los talleres, ¿no? Y la verdad es que ya tenemos un par de grupos que han salido y sí que hay gente que está ya interesada en formar parte del gimnasio y en entrenarse con nosotros. La verdad es que está despertando bastante interés. Sí, porque tú mismo has hablado del crowdfunding, justamente es una financiación... bueno, habéis estado buscando financiadores en Internet, que es una forma así pues, de la que se está tirando muchísimo en este momento. La gente que ha hecho una aportación, ¿de qué forma se le recompensa? Hay diferentes recompensas y la persona en base a la cantidad que pone tiene unos accesos. Pues por ejemplo, no sé si hace una colaboración de 25 euros, pues accede a una camiseta o puede elegir, si hace una colaboración mayor, pues puede elegir acceder a un taller del primer nivel o del segundo, o con un monitor. Hay muchísimas recompensas entre las que pueden elegir, ¿no? Bueno, ahí estamos mirando, ¿no? O sea, una cofinanciación óptima sería la de 8.900, lleváis casi 7.000. Bueno, sí, 6.500, no veía desde aquí. Sí. No veo tampoco. Bueno, o sea, que más que satisfechos, ¿no? Sí, la verdad es que nosotros, pues bueno, teníamos unas aspiraciones iniciales, no sabíamos cómo iba a ir, pero ya te digo, la verdad es que está despertando muchísimo interés, la gente está muy volcada con este proyecto y están poniendo mucho de su parte y bueno, al final el crowdfunding es una
una financiación colectiva en la que pues, bueno, todos aportan y este proyecto pues, era un poco nuestra idea, ¿no? Sacarlo de esta manera. Es interesante hacerlo así porque ofrece, ¿no?, como un pequeño análisis de mercado, es decir, si la gente colabora es que a la gente le puede interesar, si no colabora nadie y nos quedamos en un 10%, quizás no estamos en lo acertado y estamos proponiendo un proyecto de prevención para la sociedad que no merece la pena, pero está teniendo buena acogida y nos ilusiona y pensamos que efectivamente pues, la gente lo demanda. Y es muy importante, yo quería recalcar que efectivamente no es para pacientes, es para clientes, es para la población general, es para cualquier persona y no necesariamente tengo que tener ninguna problemática para aprender de qué va este mundo de las emociones, ¿no? Bueno, pues la gente que quiera ir, estáis en Eutoquía, en el Centro de Innovación Social del Ayuntamiento de Bilbao. Eso es. Mucha en Bolueta, suerte. Al lado del metro. En Bolueta, al lado del muy metro, cerquita. además. Antes de despedirnos, sí que nos gustaría agradecer a toda la gente que lo está haciendo realidad, que hay organizaciones, por ejemplo, como Construcciones y Reformas Andrasa, que ya ves que es una empresa que aparentemente no tiene nada que ver, pero intuye que debe ser interesante colaborar y nos ha hecho una aportación interesante que nos ha ayudado mucho, y otras organizaciones pues como Eutoquia, como Innovasque, como el Consorcio de Inteligencia Emocional, como psicólogosbilbao.es, como es decir, hay varias organizaciones. PASAM, la propia asociación la Asociación Vasca de Salud Mental, o sea, un poquito que entre todos lo sacamos adelante. a todos los que nos están haciendo posible sacar adelante a todos este los proyecto. cofinanciadores individuales. Eso es, eso es. Bueno, pues y a vosotros muchas gracias por haber estado aquí hablándonos de vuestro proyecto. Muchas gracias. Así es, Marc. Hasta pronto. Venga, hasta luego. Bueno, gracias a ustedes también por estar ahí y nos vemos mañana con otros asuntos. Agur, bien arte.